El trabajo, como se muestra, el manejo del agua potable en la industria láctea, la fábrica de productos lácteos La Villareña, se muestran diferentes temáticas que se abordan en el trabajo, como son, para ello se analiza la situación actual de la fábrica, como es que esta fábrica se encarga del abastecimiento de productos lácteos como sujeto social. El equipamiento tecnológico de la entidad es obsoleto, el cual se debe al déficit de financiamiento para inversiones que se han presentado. Se trabajan con diferentes objetivos, como son lograr ahorros en el consumo de agua para la máxima producción por líneas en la fábrica, obtener la capacidad de explotación del agua potable en la fábrica, cuantificar los recursos materiales energéticos e identificar el aprovechamiento del agua en el sistema de producción. Para ello se analizan diferentes metodologías mostrando los diferentes resultados. En este caso, ahora observamos lo que son los consumos de agua por índice analizados en el año 2024, cómo se obtienen los diferentes consumos de agua para diferentes líneas, actividades que se realizan, como son para las diferentes actividades en la fábrica. Se obtienen para el análisis de lo que es la resolución 17 del 2020 los resultados que muestran, y comparándolos con los resultados que se obtienen debido al consumo real en la fábrica, se observa un ligero aumento con respecto al índice que está establecido en la resolución 17 del 2020. Aunque este ligero aumento no es superior al máximo establecido en la propia resolución, hay que destacar que ella establece hasta 9 metros cúbicos por tonelada. Pero bueno, sí se observa un ligero aumento en la parte que se está observando aquí en este análisis. Para ello se empleó lo que es el índice de consumo de agua, que mediante este empleo del índice se obtienen los diferentes valores de consumo de agua, que se obtienen haciendo la multiplicación del índice de consumo por la actividad que se está analizando. Y mediante este trabajo de esta metodología es que se relacionan los diferentes resultados que se muestran. Otras metodologías para el manejo de los consumos de agua en la fábrica, se observan los diferentes resultados que se abordan en el trabajo, como son el manejo de el consumo de agua debido a ajustes de temperatura, trabajando con estas disminuciones de consumo del agua, empleando estos ajustes de temperatura. Se observan los diferentes valores de estas disminuciones de consumo para las diferentes líneas de producción, como es el caso de la producción de la leche, la producción de yogur de soya, la producción del helado. Y de esta forma se obtiene resultados de disminuciones de caudal en estas diferentes líneas analizadas. También se observan diferentes disminuciones de caudal empleando el índice establecido en el índice de la resolución del 2020, como con el empleo de este índice se obtienen valores de ahorro con respecto a los valores que se obtienen manualmente en esta actividad de limpieza que se están realizando. Todo ello refleja un valor total de disminuciones de consumos de agua del orden de los 154 metros cúbicos por día que se pueden generar para las máximas producciones analizadas. Empleando lo que es estos resultados que se analizaron anteriormente, se emplearon mediante el principio de conservación de la energía. Ahí mediante este análisis se obtienen los valores de las disminuciones de caudal, teniendo en cuenta
las temperaturas analizadas, y también para obtener los valores reales de consumo de agua en las mediciones para la actividad de limpieza se empleó el método volumétrico establecido y se pudo observar el comportamiento real de estos consumos de agua que se generan en las diferentes actividades de limpieza. También se analiza lo que es el consumo de agua mediante el método de los caudales acumulados o diagrama de Ripper, donde se puede obtener la capacidad de compensación que debe existir en la cisterna para satisfacer las producciones que se generan en la fábrica. Para ello se analiza lo que es el cronograma de producción en la fábrica, cómo se establecen los diferentes las diferentes caudales que se pueden originar en las diferentes horas del día, y mediante estas caudales que se generan se analiza el desarrollo del caudal acumulado, generando una curva que se refleja con respecto al bombeo realizado, y esto refleja un aumento en el volumen de abastecimiento con respecto al volumen de almacenamiento que se puede generar para estos valores de caudales que se trabajan. Estos resultados muestran comportamientos en los consumos para las capacidades de producción, donde se muestra que el consumo real en el día es ligeramente superior al abasto promedio diario en la fábrica, que se generan consumos elevados para las producciones de máxima, para las producciones máximas, y que la cisterna y que existe una significativa disminución del consumo, teniendo en cuenta los ahorros que se pueden generar para estas líneas de producción, que la cisterna tiene un volumen suficiente para almacenar todas estas demandas de agua máxima por líneas de producción. También se observa la capacidad de compensación en la cisterna, como es con respecto a este volumen de agua que puede contener la cisterna, que existen valores de compensación para la producción real, para el consumo máximo, y también una disminución significativa teniendo en cuenta el ahorro en el consumo máximo por líneas de producción, y que todos estos consumos, todas estas capacidades de compensación que se generan, la cisterna es capaz de satisfacer estos volúmenes de la capacidad de compensación, ya que el volumen de la cisterna en cuanto a la reserva de almacenamiento es superior a estos volúmenes de capacidades de compensación. Para ello hay que analizar que se obtienen las diferentes conclusiones que se muestran en el trabajo, donde se identifican líneas de producción que elevan índices de consumo según la resolución 17 de 2020, que se observa que la producción actual de la fábrica se mantiene dentro del rango permisible establecido en la resolución 17 de 2020, que la capacidad de explotación del agua potable en la fábrica se ve limitada por el suministro de esta, que la cisterna con adecuado nivel de llenado es suficiente para abastecer la demanda máxima de diferentes líneas de producción, y que la disminución del consumo de agua con el ajuste de temperatura se obtiene aplicando un adecuado índice de consumo en las actividades de limpieza, y que influyen directamente en la capacidad de compensación de la cisterna.